Este video se me ocurrió después de ver tantas funas en la comunidad de FNF. No estaba muy planeado que digamos, pero decidí hablar de este tema. Igualmente, tengo planeado un video de la historia que continúa Pico's School de 1999, Pico vs Uber Kids. Suscríbete y activa la campanita si estás interesado, que pronto lo haré. Esta vez no miento. Para nadie es un misterio que la comunidad angloparlante de Friday Night Funkin' es demasiado tóxica, lo que repercute en algunos mods como veremos a continuación, ya que la misma comunidad lleva en algunos casos a los autores, en un acto de desesperación debido al acoso, a cancelar su proyecto. Sin embargo, en otras ocasiones la comunidad no es el problema en sí, sino lo son los autores directos de los mods que cometen actos de dudosa moralidad que les lleva a ser expuestos públicamente, como también veremos a continuación. En este video verán el nombre del mod junto a una breve descripción del mismo y la razón por la cual está en esta lista. Aclaración: este video no es un top y no está en un orden específico de mayor cancelación barra funa a menor ni por fecha de acontecido. Nota: omitiré las dos funas a Town en cuanto a FNF porque la verdad me parecen una estupidez. En serio, ¿cancelar a alguien por no saber la historia del juego? ¿Cuántas veces no han ido al cine a ver una película basada en un libro sin saber un carajo del libro e igualmente disfrutarla? Nota 2. Dejaré los links a la página de los mods en Game Banana, algunos aún se pueden descargar en la descripción de este video. Ahora sí, yo soy Candel y estas son todas las funas y cancelaciones de FNF hasta la fecha. Beach Brother es un mod en el cual Boyfriend se enfrenta a The Brother, el hermano de Girlfriend y a su vez un salvavidas playero. La descripción del mod en Game Banana describe al personaje así: este tipo no está bromeando, no te dejará estar con su hermana hasta que hayas demostrado que lo vales. La razón por la cual este mod está en esta lista es debido a que su creador, Squeezy Diesel, dijo abiertamente su posición personal frente a la aceptación de personas transexuales en la sociedad mediante su Twitter, ya que en este tweet, el cual verás en pantalla, confiesa ser transfóbico. Si no entiendes inglés, lo que dice el autor del tweet lo dejaré en pantalla. Mónica Full Week es un mod que agrega a la ya conocida alma en pena atrapada en el juego Doki Doki Literature Club al juego rítmico. La descripción del mod en Game Banana decía en su momento, ya que ahora mismo anda en privado, así: en busca de nuevos oponentes en el reino de los videojuegos, Boyfriend se las arregla para llevar a Mónica de Doki Doki Literature Club al Hatting Simulator para escupir algunas rimas. Ella está feliz de cantar, pero no todos aprecian su llegada. La razón por la cual este mod está en esta lista es debido a que una de sus compositoras, en específico la encargada de la segunda canción, Raven, también llamada como Diffractor, tuvo una relación con acción intensa con un menor de 15-16 años, cuando esta ya era una adulta. Esto salió a la luz debido a que uno de sus compañeros la exhibió públicamente en un largo hilo de Twitter. En pantalla verás algunos traducidos, pero la fuente completa te la dejo en la descripción del video. Amogus Over Week 1 es un mod que cambia la primera semana por una estilo Among Us. La descripción del mod en Game Banana dice así: pone a Amogus encima de Daddy Durst, Boyfriend y el escenario. Además, reemplaza la canción de Fresh por Among Us Drip. Muy descriptiva esta descripción. La razón por la cual este mod está en esta lista es debido a que el creador del personaje, que no es un tripulante o impostor del juego Among Us, fue hecho por una persona muy políticamente incorrecta y que ha sido criticada bastante por sus tiras cómicas donde expresa abiertamente sus opiniones. Cabe aclarar que esta persona no fue el creador del mod, sino del personaje. Aquí te dejaré en pantalla algunas viñetas del creador del personaje al lado de la Amogus, Stone Toss. Default Boy Over Daddy Durst Gacha Club es un mod que también cambia la primera semana, pero esta vez por un estilo Gacha Life.
La descripción del mod en Game Banana dice así: este mod agrega Default Boy por Lunime en Friday Night Funkin' encima de Daddy Dearest. Espero que te guste, es mi primer mod, lo siento si se ve mal. La razón por la que este mod está en esta lista es debido a que tanto el fandom como la comunidad gacha en sí tienen un lado perturbador en el que se puede encontrar contenido para adultos o contenido edgy. Mucha gente le tiró odio a este pobre creador por ser simplemente parte de esta comunidad. Everywhere at the End of Funk es un mod en el cual Boyfriend padece demencia, la que lleva consigo pérdida de memoria y una cognición deteriorada, por lo que olvida a las personas que son importantes para él. Este mod está basado en The Caretakers Everywhere at the End of Time, una serie de 6 álbumes que describen cómo una persona con demencia va deteriorando su mente según la enfermedad avanza. Este mod debe ser tratado con mucho respeto, ya que está dedicado a la gente que padece esta horrible enfermedad. Y la razón por la cual este mod está en esta lista es porque la gente estúpida cree que se está burlando de la demencia y lo que es tener esta enfermedad, en vez de ver que es un homenaje a todas aquellas personas. Friday Night Funkin' Logic Mod es un mod basado en la serie web cartoon homónima del canal de YouTube GameToons. Este contiene 4 semanas y un tutorial con personajes parodia de los originales, y lo encontrarás en Game Banana. La razón por la que este mod se encuentra aquí es porque la comunidad angloparlante de FNF es muy tóxica acerca de este mod debido a que tiene que ver con GameToons, los cuales popularizaron el juego. Además de detestar que la música de este mod contenga copyright, lo que no hace sino acrecentar su odio en esta comunidad. Friday Night Funkin' X Event es un mod que agrega personajes de Underverse y X-Tale al juego rítmico. La descripción de este mod en Game Banana dice así: el X Event es un mod que trae a tus personajes favoritos debatible, de Undertale, iOS, Underverse y X-Tale al universo de Friday Night Funkin'. La razón por la que este mod se encuentra en esta lista es porque el creador del mod, Needs the Chill, el cual es reconocido en el fandom del Underverse, arremetió contra Ninja Muffin 99, creador de Friday Night Funkin', llamándole racista y la palabra con N. No la que crees, sino la otra, la que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial, además de que insultó a la comunidad entera de Newgrounds. Fuego World Mod fue un mod en el cual se añadía al personaje de Fuego, no confundir con Fuego, otro personaje, el cual, al contrario como dice su nombre, no controla el fuego, sino la electricidad. La descripción de este mod en Game Banana decía así: este mod agrega una nueva semana, 3 sonidos nuevos, entre comillas, porque ya verás más adelante, actuación de voz y nuevas épicas escenas. La razón por la que este mod está en esta lista es porque el creador del mod de Fuego fue acusado de plagiar la canción de Blamed Starcatcher de otro mod reconocido, cambiando el tono de B a A. Después de esto, el creador de Fuego ocultó su mod en Game Banana. Y aquí te dejo una pequeña comparación. Horror Night Funkin' vs Pico es un mod que modifica la semana 3, que deforma a Pico de una forma sádica y violenta. La descripción de este mod en Game Banana dice así: después de perder ante su ex,
Pico salió a caminar para aclarar su mente. Mientras paseaba se encontró con esta vieja y destartalada casa. Al sentir curiosidad, entró y encontró una figura misteriosa, la cual mencionó a Boyfriend. Pico sabía lo que tenía que hacer, así que este hizo un trato con esta figura, la cual le infunde con poderes demoníacos. Pero Pico ya no tenía el control de sus actos. La razón por la que este mod está en esta lista es porque los sprites de la tercera fase de Pico son tomados sin permiso de otro mod llamado Nightmare Pico del autor Spooku. También este mod tuvo una mala recepción debido a que se consideró bastante edgy. En el enlace que puse de descarga el mod, el autor tuvo que cambiar este sprite, pero queda como prueba de su plagio los videos de youtubers y el showcase del mod, o sea, la muestra del mod. Cervantes Meet Fate Maces, el mod de Cervantes, el cual ya muchos conocerán. Este mod aún continúa en Game Banana. No es necesaria la descripción ya que es uno de los mods más conocidos. La razón por la que está aquí es porque la comunidad de FNF se pasó de intensa con el hate al autor Doki Doodles debido a las actualizaciones del mismo mod y la inclusión de Celebert, que llegó a tal punto de amenazas de muerte, además de extraños pedidos de fanarts eróticos con fetiches extraños. Este no aguantó y cerró su cuenta de Twitter. Nota: este mod nunca estuvo en Game Banana ni en otra página de descarga. Este mod trata acerca de que después de que Daddy Doris, harto de que nadie en el mundo pudiera matar a Boyfriend, lanza a Boyfriend y su hija al pasado, donde está Omega tratando de proteger a una niña del linaje de la realeza llamada Mika. La razón por la cual este mod está en esta lista es porque el creador de este mod, Ceramic Skin Studios, hacía roleplay erótico con una menor de edad. Además de esto, el creador del mod intentó cancelar a K-Dev, otro modder de FNF, y se enfrentó a críticas negativas por esto. Y espere que aún hay más. Este autor tampoco aceptaba ningún tipo de críticas, por lo que terminaba borrándolas o censurándolas. Ova Sonic es un mod en el cual se reemplaza a Boyfriend y a Girlfriend por un Sonic y Tails estilizados como el universo de FNF. La descripción del mod en Game Banana dice así: el momento que las personas de mi Discord han estado esperando, y para las personas de afuera que no lo estaban esperando, llega un Sonic redibujado en el estilo de Friday Night Funkin'. Versus Witty más Boyfriend es un mod resultante del chipeo de Boyfriend y Witty, en donde te enfrentas a ellos dos, que la verdad me resultan una pareja bastante extraña, para mi gusto. La descripción del mod en Game Banana de este otro dice así: parece que después de haber luchado contra Witty, Boyfriend finalmente superó sus sentimientos, y ahora Girlfriend, Boyfriend y Witty son un trío saludable al que le gusta pasar el rato. Pero luego aparece un pequeño enemigo, y Witty tiene mal genio esta semana. ¿Puedes convencerle de que te ayude? La razón por la que estos dos mods están en esta lista es porque el creador de estos mods, Kodomodachi, se le encontró saliendo con una menor. Y además, en algunos tweets, él admitía algunos problemas que tenía. Por cierto, Kodomodachi tenía 18 años y la menor 13. Sunday es un mod que agrega el personaje de Sunday al juego. La descripción del mod en Game Banana dice así: juega contra Sunday y su nueva canción relajante. La razón por la que este mod está en esta lista es porque el mod se difundió sin la advertencia de que podía provocar epilepsia a la gente fotosensible. En abril 17 de este año 2021, un usuario llamado Sivali City puso en Twitter una advertencia de que cerraran cualquier video en el que apareciera Sunday si estos eran susceptibles a la epilepsia. Como curiosidad, este mod fue hecho por Bebe Pansu, el cual hizo otro mod que también veremos en esta lista, Sky.
Versus Tabi, Ex-Boyfriend es un mod que agrega al personaje de Tabi, exnovio de Girlfriend. La descripción del mod en Game Banana dice así: Girlfriend, invitada por el amigo de su padre, por alguna razón desconocida, te pide que la acompañes. Al llegar al lugar, no encuentran a nadie, excepto un tipo extraño que asustó a Girlfriend. ¿Va todo bien o va a pasar algo malo? La razón por la que este mod está en esta lista es porque debido a ciertas similitudes entre Tabi y Witty, la gente encontró fácil pensar que Homsky, el creador de Tabi, le robó algunos assets del mod de Witty y fuera acusado por esa mentira. Después de desmentir el drama, Soclip, creadora de Witty, esta última abandonó la comunidad de FNF y no se le ven intenciones de volver. The Gacha Mod es un mod que, similar al de The Fall Boy, agrega un personaje de gacha al universo de FNF, pero esta vez un personaje femenino. La descripción del mod en Game Banana dice así: como prometí, un mod basado en gacha. La razón por la que este mod está en esta lista es, como dije antes, la comunidad de gacha tiene cosas muy malas y se lleva mal con la comunidad de FNF. La toxicidad fue tan grande que cerraron los comentarios de la publicación en Game Banana. Los diversos mods de Tiki son mods parodias del mejor personaje de los mods, Tricky. Son varios los enlaces de Game Banana para descargar a Tiki, ya sea como enemigo o como personaje jugable. La razón por la que estos mods están aquí es porque el meme de Tiki es divisivo en la comunidad de FNF angloparlante, ya que mucha gente solo spameaba Tiki en cualquier post y luego se largaba, por lo que comenzó a ser baneable cualquiera que dijera la palabra Tiki. Ok, de este tenemos que hablar más a fondo. Edgeworld fue una serie de comedia animada creada por Ed Gold en 2004. Lastimosamente, su autor murió en 2012 debido a la enfermedad que empieza por C y termina en Answer. Enrique Artis, autor del mod en cuestión, decidió hacerle un tributo a Ed Gold mediante el estilo de Edgeworld en el mod de Garcelo. Al parecer, esto no le gustó a algunas personas que le pidieron no que borrara el mod, sino que le hicieron una petición de borrar las alas que salen al final del mod aludiendo a que ha muerto. De este no encontré ninguna página de descarga, sorry. Este mod tiene una historia particular, pues resulta que una chica hizo su propio avatar, el personaje que vemos en el mod, Sky, y pues como todo lo que toca internet, se le hizo una versión no por, y varias imágenes de la regla 34. Al parecer esto a la chica no le gustó, y peor aún, le empezaron a spamear esto. Pero al parecer todo esto fue falso y fue la misma chica creadora de Sky quien orquestó todo este plan maléfico para hacerse popular. A día de hoy, la página en Game Banana dice: lo destruí como lo prometí, lo destruiré apenas alguien lo suba, pero por ahora lo he destruido y he arruinado la vida de ella para siempre. Sí, claro, hasta que descubres que fue un plan orquestado por ella, aunque no sé si Bebe Panzu está involucrado en todo esto. Y ahí están, 18 polémicas de los mods del pequeño jueguito de Friday Night Polemic Funkin'. Realmente hacer este video me llevó bastante, así que agradecería tu like. ¿Me faltó alguna polémica? Coméntala aquí abajo. Deberías suscribirte. La gente dice que desde que lo hizo ha presenciado 18 polémicas de Friday Night Funkin' más, además de estas. Yo fui Candel y nos vemos en la próxima.